Quiero iniciar diciéndole y hablándole a usted acerca de el principio de influenciabilidad. No es un trabalenguas, pero dígalo conmigo: principio de influenciabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que todos somos influenciables. ¿Correcto? ¿Cuántos creen que todos somos influenciables? Todos tenemos influencias. La pregunta aquí no es si somos influenciados o no, porque todos somos influenciados. La pregunta correcta en esta noche es ¿qué y quién nos está influenciando? ¿Verdad? Porque reconocemos, toda la humanidad es influenciable, pero depende ahora sí de qué es lo que está influenciando mi vida. Realmente el mundo o la antropología, sociología o demás le llama que justamente manipulación cultural o presión social. ¿Cuántos aquí han dado el brazo a torcer por la presión social? Levante la mano. Yo creo que muchos hemos sido transformados, hemos terminado haciendo cosas que no queríamos por la presión social o también por la manipulación cultural. Pero la Biblia lo llama conformarse a este mundo. Ahora le hago una pregunta: ¿se ha conformado usted a este mundo y a este siglo? Diga conmigo: no. En el nombre de Jesús, amén. Le quiero contar que el infierno mismo tiene planes para cada uno de nosotros a través de los cuales seamos influenciados. Le cuento uno rápido, muy simple de entender. Resulta que a mi hijo Isaac, dentro de las cosas que le gusta ver, sí, o de las caricaturas que a él le gusta ver, hay una que se llama Paw Patrol. Muchísimas gracias, mi hermano Mauricio. Obviamente nuestro hijo mira televisión con horarios restringidos, en tiempo restringido y en días específicos. Él no mira televisión todos los días, pero cuando tiene la oportunidad de ver, por eso le encantan los días viernes, porque los viernes es su día de televisión, él pide que pongamos Paw Patrol. Entonces resulta que el viernes lo adelantó él y yo estaba trabajando. Yo llegué a la casa y mientras llegué me di cuenta que él estaba viendo Paw Patrol. Así que yo llegué a descansar, me senté en el mueble con él y estaba aún poniendo atención a lo que decía las caricaturas de Paw Patrol. Pero de repente yo estaba en el celular y escucho en el fondo que comienzan a decir: vamos a hacer yoga. Y comienzo yo a poner cuidado y comienzan esos perritos, porque son perritos, ¿verdad? La caricatura, para quien no lo conoce, yo sé que si no es padre no tiene ni idea de lo que le estoy hablando, pero comienzan ellos a meditar y comienzan ellos a hacer posturas de yoga. Y para que usted se entere, si no lo sabe, le pongo en contexto: el yoga es una herramienta oriental mezclada con la nueva era, y cada pose es la adoración a un Dios del oriente. Si usted no lo sabía, ahora comienza a comprender que aún las cosas más mínimas tienen hoy un plan. Sí, ¿para qué? Para influenciar la vida del cristiano y la vida del mundo como tal. Desde ese día Paw Patrol quedó totalmente prohibido en mi casa. Y le digo algo: usted debe tener cuidado de qué ministra su hogar. Tiene que tener cuidado de que entra a su hogar. No solamente se trata de ser radical, sino de estar vigilante en lo que yo permito que hable a mi vida como tal. Así que yo decido que en mi casa mis hijos no pueden ser criados o discipulados por el algoritmo de las redes sociales. ¿Cuántos dicen amén? Ni siquiera por la ideología de género, ni cualquier agenda de conquista mundial que quiera influenciar en nuestro hogar. Diga conmigo amén. No vamos a permitir que nuestros hijos sean discipulados por el mundo. Y quiero contarle una historia del Antiguo Testamento que, aunque suena radical, grotesca, complicada, está en la Biblia para enseñarnos a que el enemigo quiere influenciar nuestras vidas con diferentes voces. Y cuando dejamos que el enemigo influencie nuestra vida, llega a nuestros hogares destrucción a través de la distracción o de la confusión a través de lo que Dios quiere que nosotros tengamos como vida y como propósito. Resulta que en el Antiguo Testamento
hay el nombre de un dios con minúscula y entre comillas llamado Moloch. Diga conmigo, Moloch. La historia y la arqueología lo avalan porque aún en los arqueólogos han encontrado lo que le voy a explicar, lo que justamente era Moloch. Resulta que Moloch era el dios de los amorreos y de los cananeos, la tierra a la cual Dios llevó a los israelitas para que conquisten. Resulta que Moloch está representado por una estatua de bronce que tiene cabeza de toro, tiene cuerpo de hombre y los brazos extendidos. Pero esta estatua de Moloch era hueca por dentro. ¿Y cuál era la dinámica con este dios? Que los sacrificios se llevaban delante de Moloch para tener una vida de prosperidad. Y resulta que cuenta la Biblia y narra que los habitantes, los cananeos, habían estado toda su vida influenciados por este dios Moloch. Pero este dios Moloch no recibía cualquier tipo de sacrificio, sino que el sacrificio que recibía Moloch para entregar prosperidad eran los niños. Es decir, que las familias tenían la capacidad de llevar a sus niños para meterlos dentro de la estatua y prender fuego de tal forma que el niño sea calcinado dentro de la estatua. Arqueológicamente se han encontrado estatuas con restos de niños y alrededor de las estatuas de bronce con cabeza de toro, cementerios de niños, de huesos de niños. Usted puede entender la capacidad del ser humano de sacrificar lo más preciado que Dios nos entrega, que es la vida, a cambio de la prosperidad. Un engaño más de Satanás, porque Satanás trabaja así. Sacrificar algo para él y para el mundo por un momento de diversión, pero que finalmente nos lleva a ser destruidos. ¿Sabe cuál es la analogía que yo puedo hacer hoy? Y es que cuando escuchamos otras voces, cuando escuchamos la cultura, cuando escuchamos la voz del enemigo, terminamos siendo influenciados a tal nivel que nuestra vida se confunde, que caemos en el engaño y tenemos la capacidad moral y espiritual de sacrificar lo más precioso. Usted puede entender cómo las voces de la cultura pueden llevar a sacrificar nuestra propia vida. Usted puede decir: pastor, pero yo no voy a ser como ellos. Yo pensaba lo mismo y criticaba a Judas cuando leía y decía: él vendió a Jesús por 30 monedas de plata. Y le hago una pregunta: ¿usted no ha cambiado a Jesús por su trabajo, por el gimnasio, por el estudio, por tiempo de diversión? Así que no podemos decir que somos diferentes, sino que podemos decir que muchas veces cuando el enemigo influye con su voz a nuestro corazón y a nuestra mente, terminamos corrompidos en nuestra fe. Y realmente en ocasiones dejamos que otras voces sean más altas que la voz de Dios en nuestras vidas. Yo quiero que usted sea consciente en esta noche y pueda reconocer si usted ha dejado que otras voces sean más altas que la voz de Dios sobre su vida. Y Dios hace una advertencia continua de no cambiar su voz por la voz del mundo, de no cambiar su voz por la voz que Satanás levanta para traer confusión a nuestras vidas. Quiero que usted lea 1 Corintios 15:33. Y la palabra del Señor dice de esta manera: las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Esa advertencia no solamente es para el pueblo de Israel, sino que es para cada uno de los que está hoy sentados en este lugar. Dios hoy le está diciendo: tenga cuidado con quien comparte su vida, porque las malas compañías van a corromper sus buenas costumbres, van a tener la capacidad de corromper su fe, van a tener la capacidad de corromper su santidad, van a tener la capacidad de corromper su decisión de seguir a Cristo. ¿A cuántos les ha pasado? A mí me pasó.
A mí me sucedió. Por eso el Señor es tan enfático en decir que realmente cuidemos qué influye nuestra mente y nuestro corazón. Romanos 12:2 dice lo siguiente: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Es una advertencia para nuestra vida de no dejarnos guiar por aquello que tal vez quiere gritar más fuerte que la fe. Tenemos que ser conscientes de que el enemigo está continuamente hablando. Tenemos que ser conscientes de que Satanás está continuamente levantando su voz para que nosotros cambiemos nuestra fe y para que, así como el pueblo de Israel decidió dejar las sendas de adoración al Padre, al Señor Todopoderoso, y tuvo la capacidad de sacrificar hijos para encontrar supuestamente prosperidad, tenemos que cuidar nuestro corazón, porque de lo contrario nosotros vamos a caer en un engaño y vamos a cambiar a Dios por cualquier cosa que se llame prosperidad, o por cualquier cosa que en nuestras vidas pueda llamarse éxito, o vamos a cambiarlo por cualquier cosa que para nosotros pueda ser cómodo, pueda ser bueno, llámese como se llame. Pero si usted no cuida qué voz está influenciando su vida el día de hoy, usted va a terminar siendo desorientado de su fe. ¿Cuántos van a cuidar con quién comparten su vida? Yo sé que usted va a cuidar con quién habla, pero que aún las conversaciones pueden comenzar a destruir su fe. Satanás es tan hábil en sembrar pensamientos, en lanzar dados de fuego encendido, que un solo pensamiento, que una sola opinión va a tergiversar su fe, o va a tergiversar aún la fe de alguien más, y va a tener usted la capacidad de juzgar en lugar de perdonar. ¿Sí me hago entender? Tenga cuidado de con quién conversa, tenga cuidado de qué voz se está levantando en su vida, porque la voz de Dios debe estar en el centro. ¿Cuántos dicen amén? Lea conmigo el libro de Juan en capítulo 10 versículo 27. La palabra del Señor dice de esta manera: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas, ¿qué dice? Me siguen. ¿Sabe qué quiero decirle en esta noche? Usted es una oveja del Señor. Levante la mano el que considera que es una oveja de Cristo, una oveja del Señor. Los que no, ¿ovejas de quién son entonces? La palabra es muy clara cuando dice: mis ovejas oyen mi voz. Si usted es una oveja del Señor, la voz más fuerte en su vida, en su corazón, en su cotidianidad, tiene que ser la voz de Dios. Pero también dice algo adicional respecto a las ovejas de Dios. Las ovejas de Dios no solamente escuchan la voz, sino que la siguen y la obedecen. ¿Usted puede entender? Aquel que es una oveja de Dios tiene que tener el discernimiento y la capacidad de bloquear las voces que no vienen de parte de Dios. El enemigo siempre va a gritar mentiras. ¿Sabe? El apóstol Pedro comenzó a hablar a Jesús y lo hizo con la mejor intención, tal vez emocionalmente hablando, porque Pedro le dijo: Señor Jesús, no te sacrifiques. ¿Cómo vas a hablar de que te vas a entregar por nosotros? ¿Cómo vas a hablar de que va a llegar el día en que tú vas a subir a una cruz y te van a matar y te van a alejar de nosotros? Si tú eres el Salvador y el Mesías, no digas esas cosas. Jesús no concilió con Pedro. Jesús no le dijo: ven Pedro, tranquilo, cálmate. No le dijo: Pedro, ven, regula tus emociones. Pedro, ven, te voy a mostrar algo, te voy a enseñar. Jesús ni siquiera dijo: venga, hay un punto intermedio. ¿Usted qué piensa? Yo pienso esto, podemos llegar a un acuerdo. Jesús no dio espacio de negociación para que las palabras de Satanás sigan creciendo en su corazón. Cuando Pedro le dice: no te vayas a la cruz, Jesús tiene el discernimiento de que ni siquiera es Pedro hablando,
sino de que es Satanás evitando que el propósito de Dios se cumpliera en él mismo. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de Jesús? Cállate, Satanás. Como ovejas de Cristo tendremos la capacidad primero de discernir cuál es la voz que viene de parte del enemigo. Pero también tenemos que tener la determinación de callar y de no escuchar las voces que no vienen de parte de Dios. Le aseguro que a diario usted va a escuchar palabras que no vienen del Señor. ¿Cuál es la determinación que hoy está tomando? Guarda silencio, se queda callado, medita en las palabras que Satanás susurra a su oído. Le pongo un ejemplo de los más básicos. Usted está en su trabajo compartiendo tal vez el tiempo del algo con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, y alguien tiene la costumbre de soltar chistes verdes, chistes morbosos. Usted está escuchando en ese momento una voz que no viene de parte de Dios. ¿Qué determinación toma frente a eso? O se ríe, o hace caso omiso, o hace usted entender que esa voz no debe levantarse, porque usted es cuerpo y es templo del Espíritu Santo. Gracias. ¿Está usted hoy en la capacidad de decirle a Satanás, cállate? Ahora, no va usted a andar diciendo eso siempre, ¿verdad? No va usted en el trabajo, a su familia, no le va a decir usted a su esposa, cállate, Satanás. Ni a su esposo tampoco, ni a sus hijos, ni a sus padres. Pero lo que le estoy diciendo es que el mundo va a levantar una voz tan fuerte que le va a querer sacar del propósito de Dios. Usted va a tener la determinación de decirle a esa voz que se silencie. Le pongo más ejemplos básicos acerca de cómo el enemigo se levanta a través de su voz. Usted, si es joven, levante la mano los jóvenes aquí. Puede que usted se encuentre con un novio o con una novia que le va a decir, nos amamos tanto que podemos aún tener relaciones sexuales, porque nos amamos tanto y nos vamos a casar. Y se trata de una relación sexual de consumar el amor. Te amo tanto que lo merezco. Es la voz del enemigo. Porque la voz de Dios le va a decir constantemente que se guarde hasta el momento en que Dios le entregue una persona con la cual va a pasar toda su vida. Un amigo le va a decir, ay, por una vez que tomes no te vas a ir al infierno. Yo no se lo puedo asegurar, pero es una voz del enemigo que se levanta. Las personas casadas, una tercera persona va a llegar a decirle, tu esposo, tu esposa no te valoran, yo sí te valoro. Mira todos los detalles que yo te entrego, mira cómo te trato, déjalo. Se da cuenta que el mundo levanta constantemente voces para arrancarnos del propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Usted va a decir, pastor, está siendo exagerado. Pero tal vez en las cosas más pequeñas Satanás levanta voces para influenciar nuestra vida. Y eso es lo que no podemos permitir. Cuando usted habla de sus sueños, cuando usted habla aún del propósito que Dios tiene para usted, tal vez muchas personas se rían, tal vez muchas personas se burlen. Tal vez cuando usted está comenzando a caminar en Cristo se van a burlar de usted, porque usted decide seguirlo a Él.
por esas voces que se burlan, esas voces que le dicen que usted no va a lograr nada en Cristo, esas voces que le dicen que usted no es capaz, esas voces que le dicen que usted no es de Dios. Son voces que el enemigo levanta para que usted salga del propósito que Dios tiene para su vida. Déjeme decirle que la mejor voz que podemos escuchar es la voz de Dios. La voz de Dios es el mejor analgésico para cualquier tipo de dolor emocional que podamos tener. Es el único consuelo efectivo para los momentos difíciles. ¿Sabe? La voz de Dios es la mejor motivación que usted puede encontrar en medio de este mundo, mejor que la de cualquier coach que pueda levantarse a querer motivarlo en medio de su dificultad. La voz de Dios es la mejor esperanza que usted encuentra en medio de las dificultades. La voz de Dios tiene la capacidad de guiarle hasta el propósito. Y sabe, la voz de Dios es la única con la capacidad de guiarle a usted hasta un destino que tenga éxito, que tenga paz, que tenga tranquilidad y que tenga propósito. No hay otra voz que usted pueda seguir que le entregue lo mismo que Dios le entrega. ¿Cuántos van a seguir la voz de Dios? Solo debemos seguir y escuchar la voz de Dios. Hoy corremos el peligro de reemplazar la voz de Dios, reemplazarla por cosas tan simples como la inteligencia artificial. Le cuento algo, y es que usted vive hoy en un mundo en donde aún las voces cercanas que pueden levantarse no sabe si son ciertas. ¿Se ha dado cuenta que la inteligencia artificial hoy tiene la capacidad de crear videos como si fueran reales? De hacer hablar a personas que usted puede admirar diciendo cosas que ni siquiera se les pasa a ellos por la cabeza. Le cuento una pequeña historia que me sucedió hace un par de semanas. Tenía que comprar unos repuestos para la moto y busqué en internet el taller. Comencé a escribir por WhatsApp y en WhatsApp comenzaron a escribirme, decir: sí señor, tenemos por supuesto el repuesto que usted necesita. Y dice esta persona: pero tenemos que enviarlo desde Girardota porque no lo tenemos aquí, así que le pedimos el favor de que le realice primero el pago, y a través de realizar el pago ya podemos despacharlo para que hoy mismo en la tarde esté aquí en el almacén de Copacabana. Me enviaron un código QR, me enviaron una factura, y no sé qué pasó, en qué me metió Dios en ese momento, pero se me olvidó pagar. Estaba respondiéndole a alguien, estaba haciendo algo, alguna cosa, me entretuve, pero me olvidé del repuesto durante ese día. Al día siguiente vuelvo a escribir y decirle: hey, qué pena, es que me olvidé. Cuando la persona que me contesta me dice: hey, pero es que usted nos está haciendo perder el tiempo, así que defínase si va a llevar o no va a llevar el repuesto, porque me está haciendo perder tiempo. Es más, la persona de la bodega ya ni me cree que usted va a comprar. Hable con ella y transfiérale a ella, porque nosotros ya no podemos hacerlo. Cuando me envían el número de la bodega, comienzan a escribirme de otro número de WhatsApp. Miro yo la foto de perfil y miro una persona normal con el nombre que me habían dicho, y decía bodega principal Girardota, pero atrás había una ventana, y en esa ventana habían unas playas y habían unas palmeras junto al mar. Cuando yo miro, comienzo a dudar. Qué cosa tan extraña. Hasta donde yo sé, Girardota no tiene playa. No sé si estoy equivocado. Sí. Cuando comienzo a ver y miro la factura que me enviaron, decía la fecha de ese día, pero decía 2023. Cuando yo comienzo a escribirle a la persona, digo: qué pena, usted pudiera por favor aclararme, porque me envió una factura del 2023, me envié una foto de Girardota con playa, y la respuesta que encontré al otro lado fue una mano de insultos y de palabras soeces. Casi me roban por culpa de la inteligencia artificial.
No le echo la culpa a la inteligencia, es una herramienta, pero quien la utiliza mal puede engañar a otros. Usted me está entendiendo lo que quiero decirle. Y quiero decirle algo y confesarle algo que me ha pasado en estos días, que me ha causado profunda tristeza. Y es la siguiente: hoy queremos reemplazar la revelación del cielo con las respuestas de la inteligencia artificial. Hoy hemos aprendido a reemplazar la palabra preciosa de Dios que dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré aún las cosas grandes y ocultas, por el conocimiento. Y sabe, el conocimiento nunca va a poder reemplazar la voz del Espíritu Santo y la unción que Él tiene. Hace un par de semanas visité un grupo dentro de mi labor de supervisar grupos. Alguien comenzó a compartir una palabra, y al momento de compartir la palabra yo me alegré y comenzó a leer la reflexión y dije, bueno, que la lean está bien. De pronto extrajo algo, sacó puntos. Cuando volteo a ver y veo el letrero grande que decía ChatGPT, usted puede entender el dolor tan grande que había en mi corazón, reemplazando la revelación del Espíritu Santo por las palabras que puede dar una aplicación. En las clases de discipulado no le digo nada a las personas nuevas, pero aquí me voy a confesar. Le digo, busquemos este versículo, porque a veces no traen Biblia, y le digo, bueno, saque la Biblia, la aplicación del celular que usted tiene. Me dice, no, pastor, no tengo aplicación de la Biblia, porque tal vez no acostumbro a leer. La buscan en Google, la googlean el versículo que uno les da, y no leen el versículo, sino que comienzan leyendo desde la explicación que la inteligencia artificial comienzan a dar. Y dicen, este versículo se trata, ay no, perdón, y saltan a leer el versículo. No estoy criticando a quien no tiene conocimiento, lo amamos y queremos enseñarle, pero yo quiero que usted entienda que hoy queremos reemplazar la misma voz de Dios por el contenido de una aplicación de información. He comenzado a escuchar muchas canciones cristianas creadas con inteligencia artificial. Las he escuchado, se vuelven virales, comienzan a monetizar, se vuelven aún las personas que lo crearon ricas con ello, porque se convierten en las más escuchadas. Ganan inclusive premios en la industria musical cristiana, pero no tienen al Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe qué leí el otro día? Que en Alemania, en una iglesia bautista, predicó una inteligencia artificial. Pusieron una pantalla un domingo y le dijeron, predica de este tema, y la inteligencia artificial comenzó a predicar. Es una herramienta, pero carece del Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe qué puedo decirle? La voz de Dios no puede ser reemplazada. Usted sabe el poder de la palabra en nuestras vidas. La transformación del ser humano solamente puede darse a través del poder de la palabra. Hebreos 4:12 lo dice. Dice que la palabra de Dios es como una espada, es más cortante que una espada de doble filo, que penetra hasta lo profundo de nuestro ser. Usted puede entender, la palabra es la única fuente de verdad y de estabilidad suprema. Si quitamos la palabra, quitamos la transformación. Si quitamos la palabra, solamente queda conocimiento, y el conocimiento lo único que hace es envanecer. Quiero leerle lo que hace un par de semanas dijo un historiador, un filósofo de la inteligencia artificial que participó en el Foro Económico Mundial. Y él dice lo siguiente: a lo largo de la historia, las religiones soñaron con tener un libro escrito por una inteligencia sobrehumana, por una entidad no humana. Y él dice, por la inteligencia artificial
hoy el mundo tiene esa posibilidad. ¿Se da cuenta lo que él quiere decir? Y no para ahí, sino que dice lo siguiente: en unos años puede haber religiones que sean realmente correctas. Solo piensen en una religión cuyo libro sagrado está escrito por una inteligencia artificial. ¿Se da cuenta de cómo aún el mundo quiere levantarse para callar la voz de Dios? Yo le estoy poniendo ejemplos, no le estoy queriendo decir que la inteligencia artificial es mala, es una herramienta aún para estudiarla, pero nada puede reemplazar la voz de Dios. Usted puede decir amén. Es un ejemplo de tecnología, pero la tecnología no puede transformar al hombre. Usted se da cuenta de todas las cartas que el apóstol Pablo escribió. ¿Sabe cómo el apóstol Pablo tuvo la revelación? A través de relación con Cristo Jesús. Él no necesitó ningún teólogo, no necesitó ningún libro fuera de la palabra y la presencia de Dios. Dígalo conmigo: nada puede reemplazar la voz de Dios. Cuando usted deja que otras voces crezcan en su vida, usted va a darles poder de influencia. Pero cuando usted sigue la voz de Dios, la palabra de Dios, usted va a encontrar el verdadero camino. Cuando usted decide acallar, cuando usted decide silenciar otras voces, usted va a llegar a escuchar la voz de Dios, y la voz de Dios lo va a llevar a una dimensión nueva, una dimensión correcta, y a temporadas en las que usted antes nunca pudo haber caminado, porque solamente la voz de Dios es la guía completa que nos lleva al propósito eterno. ¿Recuerda mi relato acerca de Moloc? Dios les advirtió antes de que el pueblo de Israel desviara su corazón y escuchara la voz de los pueblos que estaban compartiendo territorio con ellos. Levítico 18:3 dice de la siguiente manera: no hagan lo mismo que se hace en Egipto, donde vivieron, ni hagan lo mismo que se hace en Canaán, a donde los llevo. No sigan sus costumbres. ¿Sabe qué es lo increíble? Que unos versículos más allá, Dios nombra específicamente que no hagan tratos con Moloc. El versículo 21 del mismo capítulo dice: no entregues a ninguno de tus hijos como ofrenda al dios Moloc. No ofendas así el nombre de tu Dios. Yo soy el Señor. ¿Se da cuenta de lo que está diciendo la palabra? No escuche otras voces, porque cuando usted escucha otras voces, aún puede llegar a ofender a Dios. Usted puede terminar con una confusión mental religiosa. Usted puede terminar con argumentos, con políticas, con pensamientos, con religiosidad tan fuerte que le llevan a ofender a Dios mismo. Solamente la voz de Dios vale la pena. Jeremías 7, 22 y 24 dice lo siguiente: cuando saqué a sus antepasados de Egipto, no eran ofrendas quemadas ni sacrificios lo que deseaba de ellos. Esto les dije: obedézcanme y yo seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Hagan todo lo que les diga y les irá bien. Hago una pausa ahí, y usted puede entender que cuando seguimos a Dios, Dios hace que nos vaya bien en todo. ¿Cuántos quieren vivir una vida bajo la bendición de Dios? Escucha y obedece su voz. La palabra de Dios lo dice: obedézcanme. Si usted va a obedecer es porque antes ha tenido la capacidad de escuchar la voz de Dios, y al momento de escuchar la voz de Dios, su vida va a marchar bien. ¿Cuántos dicen amén? Pero este versículo continúa y dice así: pero mi pueblo no quiso escucharme.
Continuaron haciendo lo que querían, siguiendo los tercos deseos de su malvado corazón. Retrocedieron en vez de ir hacia adelante. ¿Se da cuenta lo que sucede con aquel que no quiere escuchar la voz de Dios? Finalmente termina retrocediendo. Cuando usted no escucha la voz de Dios, termina retrocediendo. Cuando usted escucha otras voces, usted termina retrocediendo. ¿Cuántos quieren retroceder? Usted debe avanzar. Y yo declaro en el nombre de Jesús que de esta casa, de aquel que escuche la prédica aún después o esté escuchándola a través de redes sociales, ninguno de los que está en este momento y estará escuchando este mensaje dará pasos hacia atrás. ¿Cuántos dicen amén? Porque yo oro en el nombre de Jesús para que Él desarrolle tanto nuestros sentidos espirituales, que tengamos la capacidad de escuchar su voz y la determinación de acallar las voces que vienen de parte del enemigo. Usted dice amén. Vamos a caminar hacia adelante. Quiero compartirle, para ir finalizando, los beneficios de escuchar la voz de Dios. Porque ya escuché usted la primera promesa en Jeremías, y la promesa era: y te irá bien. ¿Cuántos dicen amén? Se lo vuelvo a decir: y te va a ir bien, iglesia Hechos, porque va a escuchar usted la voz de Dios. Pero quiero que usted entienda Isaías 35, y lo invito a que estudie en su casa este capítulo. Dice de esta manera: hasta el lugar desolado y el desierto estarán contentos en esos días. La tierra baldía se alegrará y florecerá el azafrán de primavera. Así es, habrá abundancia de flores, de cantos y de alegría. Los desiertos se pondrán tan verdes como los montes del Líbano, tan bellos como el monte Carmelo o la llanura del Sarón. Allí el Señor manifestará su gloria, el esplendor de nuestro Dios. ¿Se da cuenta de lo que Dios está prometiendo? Pero sigamos leyendo y dice, aquí salto al versículo 8 y dice: un gran camino atravesará esa tierra, antes vacía. Se le dará el nombre de carretera de la santidad. Los de mente malvada nunca viajarán por ella. Será solamente para quienes anden por los caminos de Dios. Y ponga atención a lo que dice: los necios nunca andarán por ella. ¿Sabe cuál es la carretera de la santidad? El camino de Cristo. ¿Y sabe cómo puede usted caminar por esa senda? Cuando su mente ha sido renovada a través del Espíritu Santo de Dios. ¿Y sabe cómo se hace eso? Escuchando solamente la voz de nuestro Dios omnipotente, cerrando y callando las voces que se quieran levantar para desviarnos del propósito que Él nos dio. ¿Sabe lo que es un necio? Un necio es aquel que no tiene la capacidad de prestar atención. ¿Sabe lo que es un necio? Aquel que oye pero no obedece. ¿Sabe lo que es un necio? Aquel que quiere escuchar pero no quiere obedecer. Ese es un necio. ¿Cuántos van a caminar por la carretera de la santidad? ¿Y sabe qué pasa cuando usted camina por la senda de la santidad? Sucede lo que dice Isaías 35, 1, 2: hasta el lugar desolado y el desierto, en ellos habrá alegría. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted camina con Cristo y escucha su voz, la esterilidad se va, los malos resultados se van, y en Dios todo lo que se siembra comienza a florecer. Esa es la capacidad del Dios que tenemos, y es la capacidad de Dios de llevarnos del desierto a la vida. ¿Cuántos aman la voz de Dios y dicen: Señor, voy a escuchar tu voz? Quiero que me ayude usted, por favor, con la ilustración, y quiero que usted pueda poner atención
porque voy a representar la vida cotidiana del ser humano. Hoy le voy a presentar la mesa de las voces, la mesa en la cual todos estamos sentados. Y quiero que usted se dé cuenta y no se distraiga, aunque ya se distrajo, ¿verdad? Desde el lado derecho, sobre todo. Quiero que usted pueda entender. Si me ayudan a correrlo un poquito más para acá. Gracias. Yo quiero que usted entienda que todos los días nos sentamos en esta mesa. Esta es la mesa de las voces. ¿Sabe por qué? Porque todos los días usted tiene una voz que le habla a través de su celular. ¿Y sabe qué pasa? Que mientras usted camina su día a día, su celular comienza a hablar. Las redes sociales comienzan a influenciar. Las personas comienzan a hablar cosas a través de ese teléfono. Usted cada 5 minutos saltan notificaciones que invaden su concentración y comienzan a guiar sus pensamientos. Puede que usted esté tranquilo, pero usted comienza a explorar su Instagram, su Facebook, comienza a navegar y aún el enemigo puede utilizar el algoritmo para que usted entienda que algo malo va a pasar en su vida. Y sabe, esa voz comienza a influenciar su diario vivir. Pero no para ahí, porque usted todos los días se sienta y se pone en la mesa de las voces. Y usted va a comenzar también a tener una voz que habla acerca de la vanidad. Usted va a tener tal vez una voz que habla de su autoestima, que tal vez sea tan alta que va a dedicar horas enteras a querer mostrar algo que en su corazón está fallando. Tal vez usted va a comenzar a transformar su vida física, su apariencia, pero comienza a olvidar que lo que debe transformar realmente es su corazón y su alma. Tal vez usted presta tanta atención a la voz de la cultura que hoy dice que las mujeres deben ser delgadas, que las mujeres deben andar maquilladas, que las mujeres deben seguir estereotipos, que comienza a invertir su tiempo, a invertir su dinero, y aún se mira al espejo y dice: no me agrado a mí misma, cuando Dios le dice a usted que es una creación preciosa de Él. Usted se enfrenta diariamente a las voces, pero no para ahí, porque usted también se va a enfrentar al conocimiento. Usted también va a tener la oportunidad de trabajar, de adquirir conocimiento, de estudiar. Y puede que tal vez lo que usted está estudiando, puede que tal vez lo que usted esté trabajando, puede que lo influya tanto que comience a transformar realmente su corazón. Puede que usted ame tanto su trabajo que la única voz que escucha sea la de su trabajo. Puede que usted pague el precio del éxito con su familia, que usted pague la voz del éxito con el tiempo que le queda libre. Usted se sienta todos los días en la mesa de las voces, pero sabe, permítame su Biblia, en esta mesa también se encuentra la palabra de Dios. Esa es una voz. Pero ¿sabe qué pasa con esta voz? Que esta voz no grita, que esta voz no llama la atención, que esta voz no salta en notificaciones diariamente a través de ese celular, que esta voz no está presente tal vez en la cultura. Pero quiero decirle a usted que en la mesa de las voces usted determina
qué voz le está influenciando, porque depende de la voz que a usted lo influencie al propósito y al destino al cual usted va a llegar. Quiero leer un versículo para finalizar la ilustración. Es Hebreos 3:15 y dice de esta manera: recuerden lo que dice: cuando oigan su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron. Le hago una pregunta, querida iglesia: ¿usted ha escuchado alguna vez la voz de Dios? Yo sé que sí. No le estoy hablando de una voz audible, le estoy hablando de la dirección de Dios a través de la palabra, a través de sus pastores, de sus líderes, de sus amigos, de personas que le edifican. Porque si usted escucha la voz de Dios y no la obedece, no está haciendo lo que acabamos de leer. Un hijo de Dios escucha la voz de Cristo y la obedece. Hoy usted está sentado en la mesa de las voces y tiene el poder para quitar todo esto y enfocarse en la única voz que vale la pena, porque nada es más importante y más poderoso que la voz de Dios en nuestras vidas.